visto la depravación, hemos visto la elección, ¿verdad? Todo eso. Pero hay un momento en el cual Dios llama a ese hombre o a esa mujer de una manera eficaz. Y ese llamado es irrevocable, ese llamado no se puede resistir. Usted tiene que venir porque sí, pero no viene obligado. Y ya lo vamos a ver. Usted no viene obligado. Usted viene gozoso, alegre, así como vienen ustedes a la iglesia, gozosos, alegres, con gozo, ¿verdad? Así venimos nosotros a los pies de Cristo. Porque ya Dios ha hecho una obra previa en ese corazón de piedra. Ha cambiado ese corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón que ama, un corazón que lo busca, un corazón que llora, un corazón que se arrepiente, un corazón que lo busca. Para que los hombres pecadores puedan ser verdaderamente salvos, ellos tienen que recibir un llamado que ellos no pueden resistir, un llamado eficaz que los lleve a los pies de Cristo. Vuelvo y repito. Una pregunta que hemos nosotros ya aprendido, pero para ver cómo vamos. ¿Quiénes son esos elegidos? No se asuste. ¿Quiénes son esos elegidos? Ya eso lo aprendimos. ¿Quiénes son? Valiente el hermano allá, nosotros. Sí, ¿se acuerdan que dijimos, nosotros no sabemos verdaderamente? Nosotros sabemos después que el Señor los salva, pero antes nosotros no sabemos. Por eso predicamos la palabra a todo el mundo, la oferta libre del Evangelio. Pero esos elegidos son los que creen verdaderamente en Cristo, se arrepienten de sus pecados y dan frutos de nueva vida, dan frutos de arrepentimiento, ¿sí? No de perfección, porque nunca vamos a llegar a ser perfectos. Acuérdense, hermanos, que es un proceso que el Señor nos lleva a todos. Después que nos salva, ese es el proceso de la santificación hasta que llegamos a la glorificación, que es allá arriba en el cielo. Pero mientras tanto estamos, ¿verdad?, en ese proceso de santificación. Ahora, veamos lo que no es el llamamiento eficaz o irresistible, lo que no es. Muchos piensan que Dios está a la puerta del corazón. Yo sé que es muy popular esto. Él está a la puerta del corazón del hombre, llamando al hombre para que abra según el hombre determine su libre albedrío, ¿no? Esa es una idea muy popular. Abre tu corazón, ¿verdad? Abre tu corazón. Tú tienes que abrirle la puerta. Pero ¿es eso bíblico? Verdaderamente. Eso se dice comúnmente. El Espíritu Santo, se dice esto, es un caballero y él no va a violar la voluntad del hombre, ¿verdad? El hombre lo puede resistir. Eso es algo muy popular que se dice. Pero ¿es eso verdad? Es lo que dice la Biblia. Se usa normalmente Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Se oye mucho que se oye Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, este versículo no tiene nada que ver con la salvación de la persona, sino que habla de la restauración de los creyentes en su relación con Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. Leamos juntos, vaya allí al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vaya al 19, al versículo 19. Ese es el contexto inmediato. Vamos a ir al contexto inmediato. Del 20, ya leímos el 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre
La puerta, yo entraré. Ajá. Pero vamos entonces ahora al 19. De esta manera nosotros sabemos que no está hablando de salvación. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Se da cuenta? Está hablando de los hijos y está hablando de que se arrepientan, pero no está hablando de que se arrepientan para salvación, sino para la relación de él con sus hijos. Son sus hijos los que tienen que arrepentirse. Así nos damos cuenta. Dios no necesita permiso de nadie para hacer lo que Él quiera hacer. No necesita permiso. Y eso incluye también la salvación de los pecadores. Dios no necesita permiso para salvarte cuando Él te tiene que salvar o para llamar a alguien para que venga esta salvación tan grande. No necesita permiso. Mire lo que dice Daniel capítulo 4. El libro de Daniel capítulo 4 versículo 35. Estoy en el Antiguo Testamento ahora. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ante la grandeza de Dios, ¿verdad? Son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Se da cuenta? No hay quien detenga su mano. Nadie puede detener su mano. Y como eso hay muchísimos versículos más. ¿Sí? Cuando el Señor va a salvar a alguien, lo salva. Veamos ahora, hermanos, ahora en las Sagradas Escrituras, cómo opera Dios en el llamamiento eficaz o en la gracia irresistible de una persona para salvación. Recuerde que estamos en la cuarta doctrina de la gracia. La realidad del llamamiento de Dios. La realidad del llamamiento de Dios. Dios estuvo llamando a través de su palabra en toda la Biblia. Dios llamó a pecadores a venir a Él en fe y en arrepentimiento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, 6, 7. Dice el Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Después en Isaías 45, 22. Isaías 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo no sé, yo estaba pensando cuando estaba escribiendo este versículo bíblico, pero no me acuerdo de aquellos hermanos que les gusta estudiar así la historia. Por ejemplo, a Charles Spurgeon, creo que fue este versículo que estaba un hermano leyéndolo y el Señor lo salvó a través de este versículo. No sé si, no me acordaba en ese momento, no busqué ni nada si era así, pero yo creo que fue este versículo, que estaba un hermano, ese día el pastor creo que se enfermó, no pudo ir, y un hermano se levantó y solamente leyendo este versículo. Y Charles Spurgeon llegó y estaba ahí sentado, jovencito, creo que tenía 16 años, y escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo ahí mismo lo salvó. Fíjese el poder de la palabra de Dios. Ya cuando entramos en el Nuevo Testamento, el llamado es a venir en fe y arrepentimiento a Cristo, que es la encarnación de Dios. Cristo es Dios.
En Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor hizo este llamado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Lucas 14, 16, Lucas 14, 16, entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. No voy a leer toda la parábola, ¿verdad? Porque es bien larga, pero ahí también podemos ver un llamado. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16, les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjate que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Dios ha llamado, está llamando y seguirá llamando hasta que el último de los escogidos entre. ¿Sí? Por eso yo he dicho muchas veces que nosotros, hermanos, predicamos la palabra con toda seguridad de que Dios va a salvar. No es a ver si se salvan, no. Nosotros predicamos porque estamos seguros de que Dios va a salvar a aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 2, léalo allí. Es más, lea todo el libro de Efesios y usted se va a dar cuenta que Dios predestinó, Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Eso es, hermanos, lo que los reformadores siempre predicaron. Lo que pasa es que en estos últimos siglos, por eso decimos que el siglo XX y el siglo XXI ha sido el peor siglo de la iglesia, porque se ha desviado totalmente y Dios en su misericordia la está restaurando. Pero esto es lo que siempre se ha predicado. ¿Qué significa reforma? Volver a la Biblia. Eso es lo que significa. Ser bíblico, volver a la Biblia. Eso es, no tenemos que complicarnos más. Existen dos tipos de llamamiento. Pongan mucha atención, esto es muy importante. De esta manera nos vamos a librar de estar usted atrás de las personas convenciéndolo. Usted tiene que predicar la palabra, ese es nuestro llamado. Predicar la palabra, orar por las almas, mostrarles amor. Pero nosotros no podemos convencer, hermanos. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién fue la que lo convenció a usted? ¿Quién fue la que lo salvó a usted? Fue el Señor. ¿Quién fue el que lo convenció de que usted estaba en pecado? Fue el Señor, su palabra. Pero mientras tanto, mientras nosotros permanezcamos cegados, dice la palabra, el hombre natural no puede entender no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No hay otra manera. Nosotros, los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, éramos muertos espiritualmente y Dios tuvo que venir a resucitarnos de ese estado de muerte. Existen dos tipos de llamamiento. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 14. Y fíjense en estas dos palabras: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Como dije, existen dos tipos de llamamiento, uno interno y otro externo. La libre oferta del Evangelio se predica en todas partes. Por todas partes estamos predicando, pero la gran mayoría de las personas oyen y no hacen caso. Ese es el llamamiento externo, la libre oferta del Evangelio. Es para todos. Solo una minoría responde con fe en Cristo y arrepentimiento. Ese es el llamado interno.
Para ampliar un poco más, cuando hablamos de un llamamiento externo, estamos hablando de la predicación del Evangelio o la libre oferta del Evangelio. A eso se le llama gracia común para todos. Esa es la gracia común para todos. Y este llamado lo escuchan tanto los elegidos como los no elegidos. En este llamado los seres humanos tienen la capacidad, en el llamado externo, los seres humanos tienen la capacidad de resistirlo o rechazarlo, como vemos en muchas ocasiones que sucede. ¿Por qué usted le predica a su familia, a su vecino y ellos resisten? Claro, es nuestra responsabilidad hacerlo, porque el Señor, pastor, ¿por qué? Porque el Señor nos los ha mandado. Solamente por eso, no, búsquemelo en la Biblia, sí, podemos buscarlo en muchas partes en la Biblia, pero solamente porque el Señor te lo ha mandado debes hacerlo. ¿Por qué debemos orar? Porque el Señor nos los ha mandado. Y ya con eso debe ser suficiente para nosotros. Mira, hermano, cuando nosotros predicamos, es como cuando uno, no sé si a algunos de ustedes les gusta pescar. Y si a usted le gusta pescar, hay algunos que pescan con red, tiran la red, ¿verdad? O si lo ha visto, ¿verdad? Todos yo creo que lo hemos visto hasta en la televisión. Cuando usted tira la red, usted no pesca todos los peces del mar, ¿verdad que no? Usted pesca algunos, ¿verdad? Algunos peces, y esos son los que se traen. Cuando nosotros predicamos, eso es lo que sucede. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos? Cuando predicaron los apóstoles, dice que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. No creyeron todos. Los que estaban ordenados para vida eterna. Eso fue los que creyeron. Vamos a ver algunos ejemplos de ese llamado externo. Veamos al diácono Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Cuando estaba predicando a los líderes inconversos, los líderes judíos. Hechos capítulo 7, versículo 51. Él les dijo, después que él predicó ese tremendo sermón ahí, les dijo en el 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. ¿Ve cómo ellos pudieron resistir ahí? Pudieron resistir al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Y estos líderes judíos no eran regenerados por el poder del Espíritu Santo y terminaron asesinando a Esteban. Y se acuerdan que entre esos líderes judíos estaba el apóstol Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo. Y dice la palabra que él daba su voto para que lo lapidaran, porque lo mataron a piedras a ese hombre de Dios. Otro ejemplo de un llamamiento externo lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 46. Hechos capítulo 13, versículo 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, o sea, el pueblo de Dios, o sea, el pueblo judío. No es el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios también. Pero estoy diciendo al pueblo judío en ese momento. Mas puesto que la desecháis, ahí vemos resistencia, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ellos jamás responderían al llamado externo, a menos que fuera acompañado del llamamiento interno del Espíritu Santo. Por eso no pudieron resistir. Por eso pudieron resistir y no pudieron venir al Señor. Ahora, hermanos, veamos
algunos ejemplos del llamamiento eficaz, o el llamamiento, perdón, eficaz, sí, interno. Estamos hablando de ese llamamiento interno. Este llamamiento eficaz o gracia irresistible es la obra interna, soberana, única, vivificante y transformadora del Espíritu Santo, y solo lo hace a sus elegidos. Es importante recalcar que antes del llamado interno nadie tiene la disposición o el deseo por sí mismo de venir a Cristo. Si usted es salvo por la gracia de Dios, usted no vino porque usted quiso. Yo nunca hubiese buscado, yo lo he dicho muchas veces, yo nunca hubiese buscado a Dios verdaderamente. Nunca. Yo creía en Dios, supuestamente. Creía en Dios. Pero yo no era un hijo de Dios. Si hubiese sido por mí, si el Señor a mí me deja en el mismo estado en el cual yo estaba, en mi muerte espiritual, yo nunca hubiese venido a Cristo. Dios tuvo que intervenir sobrenaturalmente en mi vida, igual que en la suya, para que usted viniera al Señor. Eso es un milagro, hermano, verdaderamente. La gente está buscando hoy en día milagros en todas partes. Mi hermano, el milagro más grande es una vida salva por la gracia de Dios, transformada por la gracia de Dios. Eso es un milagro enorme. Veamos algunos ejemplos de la gracia irresistible. Hechos capítulo 9, versículos 4 al 6. Hechos capítulo 9, versículos del 4 al 6 nos dice: y cayendo en tierra, esto es, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro? El apóstol Pablo iba camino ¿a qué? A destruir a los cristianos. Camino a Damasco, ¿se acuerdan? Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 9, del 4 al 6. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Los que nos persiguen a nosotros persiguen al Señor. Sepa eso. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ahora sí, el poder de Dios lo había cambiado. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí vemos a Pablo, hermanos, un perseguidor de la iglesia, un hombre que torturaba, que metía en la cárcel a los cristianos, ahora transformado completamente por el poder de Dios. Ese es el llamado interno que hace el Espíritu Santo. Otro ejemplo de la gracia irresistible lo vemos en Hechos capítulo 16, 14 y 15. ¿Se acuerdan cuando el Señor le abre el entendimiento a Lidia en ese momento? Dice que ella escuchaba con atención y dice que el Señor le abrió el entendimiento a esta mujer para que ella pudiera entender el Evangelio. Hechos 16, 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ves que el Señor le abrió el corazón? El corazón. Y el 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahí vemos otro ejemplo. Llamado interno, ¿verdad? El Señor abre el corazón o el entendimiento para que una persona pueda venir a Él de una manera
irresistible. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 y 5, vemos los dos llamados, el interno y el interno y el externo. Fíjese bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 4 y 5, capítulo 1, versículos 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Fíjese la palabra, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, llamado externo. No llegó solamente en palabras, llamado externo, sino también en poder en el Espíritu Santo, llamamiento interno. Y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahí vemos los dos llamamientos. Y debemos recordar que estamos predicando a 4 tipos de terrenos o a 4 tipos de tierra diferentes, como lo ilustra el Señor en la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de la palabra del sembrador? Esto es hermoso, hermano. Y es liberador. Ya no hay que andar con la Biblia. Arrepiéntete. No. Vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Usted se va a dar cuenta de los 4 tipos de tierra. Mateo 13, del 1 al 9, dice. Voy a esperar un poquito para que usted lo vea, porque cuando usted lo ve, entonces usted se goza conmigo. 13 del 1 al 9, Mateo 13 del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. La primera tierra, junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, segunda tierra, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y el número 7 dice: y parte cayó entre espinos, tercera tierra. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el 8 dice: pero parte cayó ¿en dónde? En buena tierra, cuarta tierra. Y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Nuestro Señor Jesucristo, fíjese, le explicó a sus discípulos, y por supuesto nos explica a nosotros, lo que significa esta parábola. Las 4 tierras. Vaya ahí mismo en el capítulo 13 de Mateo, del 18 al 23. El Señor explica esta parábola. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ve? Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, la segunda tierra, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Usted se ha dado cuenta? Hay personas, usted predica y hay gente que el gozo, o sea, el gozo del Señor, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí?
Usted se ha dado cuenta que personas sí empiezan y de repente se apartan, pero no van a otra iglesia, sino que se apartan totalmente. Esa es esa tierra. Y el 22 dice, el que fue sembrado en espinos, esta es la otra tierra, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ve? El afán, la riqueza, eso sucede mucho. Ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, la cuarta tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Ahí cayó. Donde el Señor quiso, en esa buena tierra. La buena tierra, ese es el llamado que hace el Espíritu Santo regenerando a una persona del estado de muerte espiritual a vida. Y es importante decir que en el llamamiento eficaz o la gracia irresistible de Dios hay una parte divina y una humana que podemos ver cuando la gente cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados. O sea, la salvación es del Señor. Pero algunas personas se confunden y dicen, pero bueno, ¿y entonces por qué razón vemos que la persona cree y levanta la mano o hace esto? Bueno, eso es una reacción porque el Espíritu de Dios ha hecho ya una obra previa en el corazón, ya lo ha regenerado, ya ha cambiado ese corazón de piedra en un corazón de carne, como hablábamos al principio. ¿Ve? Por eso usted ve esa reacción en ese ser humano. Pero la salvación de principio a fin es del Señor. Como bien lo ilustran los autores, y con esto ya termino para dar paso a preguntas y comentarios, los autores de la confesión, de nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 10, versículo o párrafo 1. Mire cómo lo dice la confesión. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado, no cuando las personas quieren, sino a su tiempo señalado y aceptable, llamar eficazmente por su palabra y su espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y su poder, por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Esta parte, ¿verdad?, es lo que sucede. Esta que viene ahora es la parte humana. Pero de modo que acuden a Él con total libertad. Ve que ya no vienen obligados. No es conviértete. Sí, no me voy a convertir porque mi papá es pastor o porque mi esposa o la novia que me gustó es cristiana, ahora yo también voy a ser cristiano. Eso no sucede así, mi hermano. Esa es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice que, pero de modo que acuden a Él con toda libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Ahí está. Esa es la gracia irresistible, ¿sí, hermanos? O el llamamiento eficaz. No falla. Cuando Dios llama a alguien, lo salva. No importa lo malo que usted haya sido, lo que usted haya hecho, lo fuerte que usted sea, la religión que usted estaba practicando, que su mente esté elevada al tercer, lo que sea. Cuando Dios te llama
te llama y te salva y te saca de toda porquería y te trae a sus pies, a esta salvación tan grande. Eso es algo hermoso, hermanos.